Buenas noches, les hablo Diego Otero desde Bogotá, Colombia. Hoy hay muchos temas para comentar en el mundo y Colombia eh, que se están sucediendo con mucha rapidez. Primero tenemos la famosa contraofensiva ucraniana que se hizo propaganda durante varios meses, comenzó el 4 de julio, hoy estamos al 9 de julio de 2023 y ha sido un completo fracaso. Mire, ni los medios occidentales, que están todos con Zelensky, dedicados a decir mentiras, a desinformar. Por eso este canal es un canal para informar o quitar toda esa desinformación que hay. Porque los medios occidentales todos dicen lo mismo, o sea, hay como una estrategia, un centro que le dice a todos los medios qué es lo que hay que decir, cuáles son las consignas, ¿no? O sea, una es demonizar a Putin, digan un dictador, que es un tirano, que está enfermo, ¿no es cierto? Que está perdiendo la guerra, ¿no? Es otra de las... Hoy no pueden decir nada. Hoy la controversia es un verdadero fracaso. Completamente, no han avanzado nada. Los rusos lo que hacen es su estrategia, esperarlos para acabarlos. La estrategia de los rusos es acabarlos, de gastar al ejército ucraniano, ¿no? Ellos no están lanzando ninguna ofensiva. Los rusos han construido, dicen, la línea de defensa mejor del mundo que nunca han construido. Son líneas de defensa que tienen tres líneas de defensa más dos adicionales. O sea, es casi imposible pasarlas. Es muy difícil, ¿no? Y la famosa contraofensiva que no ha podido llegar ni a la primera línea, a la zona de contacto apenas. O sea, está con toda la OTAN, porque hay que decirlo ahí, que la OTAN, ahí la carne de cañón se llama Ucrania, pero están ahí metidos, todo se hace con orientación de la OTAN, o sea, los militares ucranianos no deciden nada, eso todo viene dirigido por la OTAN. Hay mercenarios de todo tipo, mercenarios estadounidenses, polacos, hay fuerzas ahí peleando en Ucrania, o sea, solamente falta que se oficialice que vamos a mandar soldados o que hay que soldados estadounidenses, ¿no? Pero eso realmente ha sido un fracaso total. Otro tema que se ha tratado mucho ahora es el tema de Wagner, o sea, el grupo paramilitar o mercenario de Wagner, ¿no? Que ha utilizado Rusia en su guerra en Ucrania y que hay que reconocer que ha dado éxitos impresionantes, ¿no? O sea, eso no lo puede negar, bueno, aunque no esté de acuerdo con los mercenarios, ¿no? Pero no solamente tiene mercenarios en Rusia, hay mercenarios ahí en Ucrania de todos los países al lado del ejército títere de Zelensky de los estadounidenses, ¿no? Hay de todo, ¿no? En Rusia no solamente está el grupo Wagner, en Rusia hay 30 grupos de mercenarios. El gobierno decidió ponerle estate quieto. Mire, es que eso es muy peligroso, o sea, yo estos días he estado leyendo Maquiavelo, mire, Maquiavelo es actual a morir. Sus grandes libros, El Príncipe, La Historia de Florencia, El Arte de la Guerra. Y otro que he estado leyendo últimamente que se llama Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Es impresionante cómo está actual. Él aquí habla fundamentalmente está defendiendo el concepto de la república. Él era un republicano. Entonces defiende la república romana. Él está contra el imperio. Pero lo interesante es que habla de los mercenarios. Él siempre estuvo de acuerdo contra los mercenarios. Maquiavelo dice que un Estado tiene que defender con sus propios ciudadanos. En esta época que vivía Maquiavelo, en el siglo XV y XVI, la política de él era armar a la ciudadanía con armas, preparada militarmente, pero nada de mercenarios. Él dice, por ejemplo, en el capítulo primero, en el libro primero, en el artículo 43, que se titula de cómo los que combaten por su propia gloria son soldados buenos y leales. Dice, es también un buen ejemplo de la inutilidad de los ejércitos mercenarios, cuya única razón para construir es el pequeño extipendio que reciben a cambio. Es decir, pues, los mercenarios no tienen patria, son leales a su dinero, son leales a los que les pagan más. Es un peligro basarse en la defensa de un Estado, en el caso de la época de Maquiavelo, de los defensa de las ciudades, de Florencia, Venecia, de Milán, de Roma, y él va a muchos ejemplos como eso ha sido un fracaso, como esos mercenarios se voltean de un lado para otro, ¿no? Dice, un Estado debe formar un ejército con sus propios súbditos. Mire, Colombia es un ejército perfecto, ¿no? El paramilitarismo, mire, aquí se creó el paramilitarismo desde los años 60,
con el famoso plan Lazo de los Estados Unidos que creó los paramilitares en esa época y tenían toda la orden de poder matar, de matar. Y después todo lo que hemos conocido de los paramilitares, mire, se crearon inicialmente para competir a la FARC. Los mercenarios que es la característica, que hacen lo que no puede hacer el Estado oficial, o el rito oficial, o sea, masacres, asesinatos, terrorismo, ¿no? Amenazas. Mire cómo terminamos nosotros con ese paramilitarismo. Terminaron todo el mundo. Ya llegó un momento que eso se convirtió no en atacar a la FARC, sino a todo el mundo. Se convirtió en negocio, se vincularon con el narcotráfico. Entonces, eso es lo más peligroso, ¿no? Eso es muy interesante que Maquiavelo, pues, critica eso. Hay que leer a Maquiavelo. Realmente era actual Maquiavelo en todo lo que comenta, ¿no? Eso, y el grupo Wagner, pues, sí, fue un grupo fue creado por el Estado ruso. O sea, la característica del grupo Wagner es que está conformado no solamente por rusos, hay gente extranjera, hay gente, por ejemplo, de la Legión extranjera, hay hasta colombianos ahí, pero trabaja por plata, ¿sí? Claro, todos esos rusos son patriotas, o sea, uno no puede negar, los rusos son patriotas. Además, Prigozhin, él no tiene una experiencia militar, es un cocinero, era un dueño de restaurante, es un millonario, se hizo millonario a punta de negocios de restaurantes, pero realmente lo que está detrás del señor Prigozhin es un consejo militar conformado por generales rusos de alto nivel. O sea, no es cualquier cosa. O sea, Prigozhin no sabe nada de militar. Pero ese consejo de militar de generales rusos, es generales rusos. Ellos querían todas las operaciones de Prigozhin. Entonces es un grupo súper poderoso. No se sabe cuántos hombres tiene, pero se habla de 25.000 a 50.000. Claro, como todo les sale la misión y golpe. Hoy no se sabe realmente la historia que ha pasado con Prigozhin. O sea, hay mucha especulación y yo no quiero especular. Lo único cierto es que Prigozhin es un patriota ruso, por más mesiano que sea. Antes del evento que hubo en Moscú, del supuesto motín, Prigozhin era considerado en el mundo occidental y por todos los gobiernos de la OTAN el criminal más grande del mundo, el terrorista número 1 del mundo. Oiga, y cuando se dio el motín, carajo, toda esa gente está que feliz. Ahora Prigozhin era un héroe. Mire cómo cambia esa mentalidad otanista. Y de los europillos, como dice un amigo mío mexicano, los vasallos de los Estados Unidos. Entonces, pero los tipos no les duró la felicidad más de 24 horas porque 24 horas todo se resolvió. Yo solamente comento esto para mostrar el cinismo del europeísmo hoy y de los países anglosajones y de los medios de comunicación que desinforman de lo siguiente, porque todos desinforman, y a su vez aquí desinforman periódicos como El Tiempo, es especialista en desinformar, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionar sobre el caso de Wagner. El otro tema interesante que hace estos días son las revueltas de Francia. Bueno, yo conozco bastante a Francia. He vivido allá, he ido muchas veces. Claro, es que mira, ya con todos los gobiernos neoliberales que comenzaron, con Giscard d'Estaing, y con el derechista hoy, que es el presidente Macron, mire, la situación se ha complicado. O sea, han tratado de rebajar todas las ventajas sociales que tiene el Estado francés, que eran muy buenas. Hay desigualdades. Hay una clase rica, pero súper rica. Y hay una clase media y media alta, desafortunadamente, medio racista, de extrema derecha, que apoyan hoy a Marine Le Pen, que es la candidata de extrema derecha casi, que si hubiera elecciones hoy, sería ella la presidenta de Francia. Pero hay uno peor que Marine Le Pen, un señor Zemmour, que es anti-islamista a morir. Entonces, estos grupos son anti-islamistas y anti-inmigrantes, ¿no? Y Francia, por su pasado colonial, pues hay mucha gente que ha migrado a Francia, hay cerca de 6, 7 millones de árabes, musulmanes del África, de todas sus colonias, que las explotaron, las orinaron, las arruinaron, no les dieron beneficios. Pues mucha esa gente está saliendo de sus países a Francia. O sea, Francia la está pagando, como otros países que han sido colonialistas, Italia, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, esa gente vive en los barrios alrededor de las grandes ciudades, con condiciones no muy buenas. Sí, a ellos les tienen ciertos beneficios, no hay que negarlo. Por ejemplo, tienen salud gratis, educación gratis y ciertas ayudas sociales, pero para mantenerlos, como para sobrevivir. Mire, esto es un buen ejemplo para el señor Petro, que quiere dar limonas a la gente.
Le dan unos centavos, que 200.000 pesos, 220.000 pesos por mes para pensionar. Eso es para mantener a la gente en la miseria, ¿no? Eso no resuelve nada. Fíjense, esa gente está recibiendo limosnas, pero que no son suficientes para tener un buen nivel de vida, y eso no les sirve, eso no resuelve nada, y con eso no es que van a apoyar, no apoyan a Macron, y no van a apoyar con eso a Petro, porque con eso no, y la gente necesita un medio salario, un empleo digno, formal. Y claro, por ejemplo, yo he hecho una propuesta de empleo financiado por el gobierno, que se hace en otros países. Entonces, el gobierno emplea, paga a la gente un salario mínimo por lo menos con sus prestaciones, paga actividades de cierto tipo comunitario social que no se contratan, no se pagan. Por ejemplo, paga a la gente que cuida a sus papás, a sus hermanos, a su mamá, porque están enfermos o discapacitados. Esa gente hay que pagarles. O a los jóvenes de empleados, pero darles trabajo. Es que regalar no es bueno. A la gente hay que alinear y darle un empleo. Y un empleo que tenga un salario aceptable, ¿no es cierto? Entonces, en Francia, pues, hay mucho descontento, ¿no? Especialmente con estos gobiernos neoliberales y con el caso del señor Macron en Francia. Esto va a continuar. Esto es un conflicto social muy fuerte, de clases, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, de explotación y a veces en parte de racismo. O sea, este derecho sí es antilamista a morir. O sea, ellos dicen que Francia se va a llenar de islamistas, que se van a apoderar los islamistas y que se van a caer los valores de Francia. Sí, los valores de colonialismo. A mí me da risa, de libertad, fraternidad y solidaridad. Pero mire, ¿qué es lo que hace Francia? Colonialismo. Quiso, invadió a Libia, mató a Gaddafi, ¿no? Eso se llama valores de Francia, valores europeos, son los valores del colonialismo. Son valores antidemocráticos. Hoy, por ejemplo, nadie en Europa puede hablar a favor de Putin o tener cierta actitud objetiva. Ya lo persiguen, porque no hay libertad de prensa en este momento ya. O sea, usted o está con el sistema, y si usted está con el sistema, es condenado. Esa soy Europa, infortunadamente. Entonces, lo de Francia, y además Francia tiene una tradición revolucionaria, ¿no? Es un interesante, ¿no? Francia, el francés no come cuentos, no es como el colombiano que aquí le aumenta el precio de la gasolina. Este gobierno ha aumentado 40% y no pasa nada. En Francia hay revolución. En Ecuador tumbaron un gobierno. En muchas partes del país, del mundo, el aumento que ha hecho este gobierno este primer semestre, el precio de la gasolina ha sido 40%. Mire, en cualquier otro país hay revueltas. Aquí no, porque los sindicalistas ahora están con el gobierno y no están defendiendo al 99% de la población colombiana que es la dominada. Bueno, sigamos. Tenemos el otro caso. Interesante, el papel de Lula sobre el Mercosur. Se trata de un acuerdo entre Mercosur, o sea, Mercosur está conformado por Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, está teniendo como miembros, ¿cómo se llama?, invitados Venezuela y Bolivia, y se ha estado discutiendo un acuerdo de libre comercio con Europa. Lula se ha opuesto al convenio como está. Dice, yo no quiero un convenio para que nos dominen. Yo no quiero un convenio para que ustedes nos sigan diciendo que nosotros tenemos que producir solamente materias primas y no industrializarnos. Porque imagínense, es que ahora esas convenciones, primero de cambio climático, yo me estoy viendo un rebelde sobre eso. Esas convenciones es un instrumento, ya lo veo yo, es un instrumento de los países capitalistas para avasallar y dominar a los países subdesarrollados del tercer mundo y dice, usted no puede consumir más energía. O sea, nosotros consumimos energía de 300 años y nos hemos desarrollado. Ustedes no lo pueden hacer. Porque mire, va a aumentar la temperatura del mundo. Y Lula dijo, no señor. Como Europa quiere ponerle en el tratado de condiciones que ustedes tienen que hacer tales cosas, que ustedes tienen que si no hacen, defienden la Amazonía, o sea, una cantidad de condiciones ambientales. Dijo, no señor, yo no dejarlo a eso. Fíjese, la diferencia de Lula con nuestro presidente, que quiere ser campeón del cambio climático y solamente es el caso de lo que dicen los europillos. Fíjese la dignidad de Lula. Impresionante. Yo felicito a Lula, porque así es ser. Nosotros, los norteamericanos, no podemos seguir dependiendo, ser súbditos de estos países colonialistas e imperialistas como los europeos y los anglosajones. Tenemos que tener nuestra propia vida, defender, no manejarnos por todas esas ONGs europeístas que dicen, ustedes no consuman tanta energía, ustedes no pueden consumir más carbón, ustedes no pueden consumir petróleo. Claro, como ellos consumieron durante 300 años y se desarrollaron con ese consumo, ahora quieren que nosotros lo hagamos. O sea, que sigamos siendo dependientes de ellos y que no desarrollemos. Yo estoy en contra de esa idea, ¿no? Nada de eso, no la aceptemos. Pero felicito a Lula por eso. Ahora, también otro acontecimiento importante que se viene dándose hace varios días es
disputa la realidad entre China y Estados Unidos. Es una guerra perdida para Estados Unidos. China gana, ¿no? China está ganando ya. Económicamente, mire, China está ganando sin disparar un tiro, sin tener bases militares. Estados Unidos tiene más de 100 bases militares en el mundo. China tendrá 1, 2, 3. No hace ninguna guerra. ¿Cuántas guerras está haciendo China? Ninguna. ¿Cuántas ha hecho? Ninguna. ¿Cuántas ha hecho Estados Unidos? Miles, cantidades, todo el tiempo. Todo el siglo XIX hacía guerra en el siglo XIX. Y siglo XX totalmente. Y ahora ni se diga, ¿no? China gana por la economía, por su tranquilidad y mostrando su cultura. Y está ganando. No tiene nada que hacer Estados Unidos ni Europa. Hoy el mundo va hacia este y el Pacífico. Hoy el mundo está siendo dominado y cada vez más por China, India, Turquía, los países árabes, Irán, Sudáfrica, Brasil, México también muy importante y Argentina. Hay un estudio que hizo Bloomberg de cómo va a ser la situación en 2028 de los países por el PIB. Bueno, primero aparece China con el 22%. No voy a la cifra exacta, aproximada, 22%. Segundo aparece India con cerca del 13%. Fíjese, Estados Unidos aparece en el tercer con 11%. Mire, de primero pasa a tercero. Y entre China e India tiene ya el 36% del PIB mundial en el 2028. Cuarto, sorpréndase, aparece Indonesia, un país asiático. Quinto, creo que ya aparece Japón, si no estoy mal. Sexto, aparece Turquía. Luego sigue Alemania. Está Brasil en el 8º lugar. Vietnam está en el 9º. Rusia está en el 10º. Entonces, miren, si uno suma todos los países diferentes a los países hoy capitalistas, Estados Unidos, Europa, ya el mundo en 2028, más de la mitad del PIB mundial está en estos países. Esto ya cambió totalmente. Totalmente. Y como digo, China está ganando pacíficamente, con su economía, con su diplomacia, que no es rabiosa, que no insulta a nadie, no le dice dictador a Biden, como Biden que tiene demencia senil, que le dice dictador a China, y que le dijo, hace pocos días dijo que Rusia estaba perdiendo la guerra en Irak. Miren esa cosa. ¿Qué tipo? Hola, da pena que un país tan importante como Estados Unidos tenga semejante presidente que es un demente senil. Da pena cómo los estadounidenses eligieron a este tipo. Y además, fue eso, belicoso a morir. Es como que llaman en Estados Unidos los hacks, halcones, terriblemente halcón. Alguien decía que los demócratas en las guerras y los republicanos las terminan, ¿sí? Y hay varios ejemplos que ocurrió así. Pero hoy, la dirigencia que está en Estados Unidos, que es directa a morir, mediocre, es beligerante a morir, belicosa. Y no se queda atrás Europa. Por ejemplo, Inglaterra, que es un imperio que ya no tiene nada que hacer. Es súper belicoso. Y unos polacos que siempre han hecho la guerra todo el tiempo, son súper belicosos, ¿no? Entonces, esto ya cambió. O sea, el mundo ya es multipolar, ya hay nuevos centros de poder, y nosotros, los colombianos, los latinoamericanos, no estamos por qué estar metidos. Nosotros tenemos que encontrarnos más con Asia, el este y el Asia. Ahí es donde está el mundo, ahí es donde está moviendo hoy la plata, las inversiones, la tecnología, los inventos, todo, ¿no? Entonces, esto es un buen mensaje para que nuestro presidente, que se dice el gobierno de cambio, de ese ánimo pro-estadounidense, sea más neutral, manténgase neutral. Nosotros como colombianos, ¿qué nos interesa? Crecer, desarrollarnos, no pelear con nadie. Hay que utilizar lo que utilizan estos países que llaman la teoría, en relación internacional, la teoría del realismo. Hagamos realismo político. ¿Qué significa eso? Que nosotros buscamos nuestro interés propio como colombianos, para defendernos nosotros, para crecer, para desarrollarnos. Y para eso tenemos que utilizar todas las herramientas que podamos, económicas, culturales, militares, lo que sea. Pero para eso no necesitamos hoy aliarnos con nadie. Claro, debemos meternos más con los BRICS. O sea, con el grupo de los grandes, donde se están yendo todos los grandes, donde está Brasil, donde está China, donde está Rusia, donde está Sudáfrica, donde está India, donde va a entrar, ahora entra Irán, entra Egipto, hay como 30 países que van a entrar. O sea, va a ser el grupo más grande del mundo. Entonces los colombianos tenemos que pedirle a nuestro gobierno de cambio, que haga realmente cambio.
que deje ese amor por los reyes de España, por la corona inglesa, por el señor Biden, que sea más independiente, por favor. Que no piense ser campeón de cambio climático, ser campeón de Colombia desarrollada, libre, independiente, industrializada. Eso es lo que me importa. No seguir a los europeos, a esas ONGs que nos están diciendo, ustedes no pueden consumir más energía. Y nosotros necesitamos consumir energía, por favor. El consumo nuestro de energía per cápita es muy bajo comparado con los europeos o anglosajones, y por eso no podemos crecer. Y nosotros no somos culpables de los cambios climáticos, solamente la temperatura. Son ellos los que han utilizado tanta energía del mundo, y nosotros, ¿por qué les vamos a hacer caso y no desarrollarnos? Yo, por lo menos, no estoy con eso. Yo le pido a los colombianos que tenemos que pensar en nosotros, en Colombia, y defendernos y unirnos con Latinoamérica, formar una verdadera unidad latinoamericana, tener mejores relaciones con China, con Rusia, con todos los países, y con Estados Unidos también, con todos, por supuesto. La idea es que nosotros no tenemos por qué pegarnos a seguir los países colonialistas, escolonialistas de los europeos o imperialistas como Estados Unidos. No hay que seguirlos. Si tenemos buenas relaciones con ellos, perfecto, pero que nos respeten. Lo repetico, sin intervención, para tratar de ver cómo tumban nuestros gobiernos o cómo influyen si hacemos políticas independientes. Entonces, el mundo está en evolución fuertemente, está cambiando. Esto cambió. El mundo cambió. Rusia se está levantando, ¿no? Y digan lo que digan de Putin, Putin levantó a Rusia. Porque Rusia en los 90 estaba acabada. Yo Putin, y la ha subido de estatus, de desarrollo. Está creciendo. Rusia está creciendo, está desarrollando. Ya está en el puesto 10º del mundo, ya. Es importante. Y lo mismo hay que felicitar a Brasil. Brasil está en un puesto importante ya entre los 10 primeros del mundo, ¿no? Eso es muy bueno para nuestra región. Bueno, señores, con esto termino. Los invito a que se suscriban a mi canal y que miren unas páginas que tenemos de noticias, bastante de economía y noticias políticas de Latinoamérica, que es nuestro portal que se llama avanzarcolombia.com y asecri.org, porque ASECRI es nuestra Asociación Colombiana de Energía Crítica, ASECRI, ¿no? Les invito a que pasen las páginas, que sigan viendo este canal, que le hagan propaganda a otros y que se suscriban. Muchas gracias por hoy y seguiremos en la próxima. Buenas noches.